por la eternidad de las eternidades. Así que, ¿cuántos se gozan en el Señor? Aleluya, esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que un día no muy lejano, los cielos se abrirán y el Señor descenderá trayendo sobre su pueblo esta maravillosa gloria suya y arrebatará a su pueblo y lo llevará a su presencia. Amén. Esa es nuestra esperanza. Es una esperanza gloriosa. Amén. Porque el Dios al cual servimos es un Dios vivo, que Él ha prometido y se echa para atrás. Él ha prometido y cumple. Amén, esa es la palabra. Amén. Porque Dios no es hombre, hermano, para prometer y después de haber prometido, arrepentirse. Él no es hombre. Nosotros los hombres actuamos así, pero Dios no. Él ha dicho y lo cumplirá. Amén. Ni una jota ni una tilde de su palabra pasará. Es lo que dice Dios. Todo se cumplirá. La palabra de Dios, hermano, se ha cumplido desde el principio. Se ha cumplido. Y seguirá cumpliéndose. Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene su cumplimiento. Amén. Así que nosotros nos gozamos y nos deleitamos, hermano, porque la gracia de Dios, Dios la ha manifestado para todos aquellos que creen. El Evangelio de Dios es una manifestación del amor de Dios para el mundo en general, para todo el mundo. Todo el mundo necesita un Salvador. Nadie puede salvarse por sí mismo. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces cada hombre necesita un Salvador. Amén. Porque si no vamos a la gracia de Jesús, entonces nuestro fin, nuestro terminar de la vida será una horrenda expectación de juicio. Así dice la Biblia. ¿Y cuánto lo creen? Porque es la palabra de Dios y tiene cumplimiento, hermano. Amén. No es tan solo cosas que se me ocurren a mí, sino que es la palabra de Dios que está aquí escrita. Usted puede leerlo. Tiene cumplimiento. Y ella dice que en el final de los tiempos todos los hombres se levantarán para dar cuenta delante de Dios. Así que la palabra de Dios tiene cumplimiento. Pero como el hombre necesita un Salvador, entonces Dios ha hecho esto posible. Envía a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea, que dice en Juan 3:16, aleluya, ya se lo sabe, para que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Dios envía a su Hijo Jesucristo para justificar al hombre con Él. Allí en Romanos 5:1 dice que Él es el único que justifica al hombre. Así que no podemos nosotros con nuestras propias fuerzas intentar llegar a Dios. Porque dice la Biblia, el apóstol Pablo lo declara y dice, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque es un don de Dios. La salvación es un don para los hombres, para que lo podamos nosotros recibir. Y una vez recibido, gozarnos, deleitarnos en la presencia de Dios como lo hemos hecho en esta mañana, ¿ves? Y gozarnos y deleitarnos porque somos sus hijos. No éramos nada, estábamos perdidos, destinados a condenación, pero Él nos llamó por amor a su propio nombre. No porque nosotros lo mereciéramos, sino porque Él nos amó, nació de su corazón. Aleluya. Entonces nosotros debemos actuar como hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren actuar como hijos de Dios? Amén. Sí, porque si usted no actúa como hijo de Dios, entonces quiere decir que no es hijo de Dios. Porque un hijo, si ustedes miren hacia Madrid y vean al rey Carlos, el Felipe, ¿qué es lo que hace? ¿Actúa como cualquiera? ¿Cómo actúa? Como un príncipe, como vestiduras reales, donde va, lo reciben allí, ¿no? Y nosotros somos hijos de ¿quién? ¿Y por qué no actuamos
como hijos del Rey. Porque muchas veces, hermanos, no entendemos que somos hijos del gran Rey. O no entendemos que somos hijos de Dios. Pero el Señor nos ha llamado a nosotros para vernos sus hijos. Estábamos perdidos, sin esperanza, sin futuro ninguno. No, por nuestra propia fuerza no podíamos llegar a Dios. Dios nos mira, nos ama, envía a su Hijo Jesucristo para darnos a nosotros la oportunidad de llegar a Él. Eso es lo que hizo Dios. Ahora, ¿cuántos lo creen? Amén. En Romanos, allí en el capítulo 1, verso 17, ¿qué dice? El justo, amén, por la fe vivirá. Aleluya. El justo por la fe vivirá. Porque el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, para recibirla en fe, vivirla en fe. Yo quiero que ustedes me acompañen allí al libro de Lucas, en el capítulo 10 de Lucas. Tenemos una lectura allí muy preciosa. Arriba de la lectura del capítulo 10, en el verso 25 dice, el buen samaritano. Les será fácil encontrarlo. En el cabezal del verso 25 del capítulo 10 dice, el buen samaritano. Amén. Cuando ustedes lo tengan, se ponen en pie y damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la Biblia. ¿Lo tienen todo? Amén. ¿Y la hermana no trajo la capa? Déjenle gafa. Bueno. Entonces comenzamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día partió, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias por esta su palabra. Hable a nuestras vidas, Señor. Hable a nuestros espíritus, a nuestras mentes, conforme su gracia, conforme su misericordia, Padre eterno. Yo clamo a su presencia, mi Señor.
para que usted tome control de mis pensamientos, de mis emociones, de mis deseos, de mis anhelos, y los use el Señor para edificar a su pueblo conforme su palabra. En el nombre de Jesús tomo autoridad sobre todo principado y sobre toda potestad, sobre todo espíritu de error, y lo echo fuera de este lugar. No tiene arte ni parte, sobre todo espíritu de incredulidad, fuera de este lugar. En el nombre de Jesús proclamo tiempo de bendición sobre este lugar, para gloria de Dios el Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. El Señor es maravilloso, hermano. Ustedes dirán, el hermano Manuel nos dio una charla primaria y después nos sale con esto que es totalmente diferente. ¿Ustedes creen que es diferente? Cuando nosotros, hermanos, sabemos quiénes somos, entonces podremos actuar de una manera diferente. Podremos actuar de una manera correcta para bendecir a nuestro Dios. Amén. Si nosotros, hermanos, no actuamos de la manera en que somos llamados por Dios, entonces en el determinado momento Dios nos pedirá cuenta. Nos pedirá cuenta. Porque nosotros somos lo que Dios dice que somos. Él pagó un precio, y un precio muy alto, para que nosotros fuéramos su pueblo, para que nosotros fuéramos sus hijos. Él es el que nos justificó, hermano. Él es el que nos hace parte de Él. No porque nosotros lo merezcamos, no porque usted lo merezca, no porque yo lo merezca, sino por su amor, por su misericordia. Así que este es un motivo de gozo, de alegría para nosotros, y de poder decirle: Señor, heme aquí, úsame. He aquí mi vida, Señor, delante de tu presencia. Hágase conforme a tu misericordia. Nosotros debemos buscar agradar a Dios, servir a Dios de una manera gloriosa. Estar atentos: Señor, ¿dónde voy? ¿A dónde? Porque somos hijos de Él. Aquí encontramos una lectura muy típica. Si ustedes han entendido lo que hemos leído, y si no lo han entendido, hoy intentaremos entenderlo de una manera que Dios quiere que nosotros podamos comprenderla. Dice: un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley, hermano, era un hombre erudito en la palabra de Dios. En las sagradas escrituras era un hombre erudito. No solo hablaba una lengua, sino que hablaba varias lenguas para poder entender y escudriñar las escrituras. Y este hombre se acerca a Jesús. Pero ¿con qué fin se acerca a Jesús? ¿Con qué fin? Dice: para probarle. Para probarle. Entonces el fin que él tenía no era un fin de agradar a Dios, sino que para probarle, es tentarle igualmente, para ver qué decía o por dónde salía. Y el Señor Jesucristo le declara una verdad del porte de un barco. Amén. Y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Este intérprete de la ley era la ley mosaica. Los antiguos libros que leía e interpretaba al pueblo. Entonces le dice: ¿qué es lo que lees tú en la ley? Y él le respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento, hermano, que tenemos de la Biblia es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Amén. Sí, amén. Y el segundo, el Señor Jesucristo lo resumió en uno: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, por eso el Señor, cuando escucha la respuesta de este intérprete, le dice: bien has respondido. Pero muy bien has respondido.
¿Qué le dice? Pero queriendo él, el hombre, justificarse a sí mismo, y ya vemos que ningún hombre se puede justificar a sí mismo delante de Dios, porque Dios es el que conoce el corazón de cada hombre, de cada mujer. ¿Quién puede justificarse delante de Dios? Si Él conoce hasta lo más íntimo. Dice allí en el Salmo, dice, mis ojos vieron el embrión. Aleluya. Dice, yo te conocí en el vientre de tu madre. Yo te formé allí. Así que no estamos hablando con un Dios que no nos conozca. Dice que hasta los pelos de nuestra cabeza Él los tiene contados. Sí, amén. Eso significa que Él nos conoce lo más mínimo. Dice, conoce nuestro entrar, nuestro salir. A Él no lo podemos engañar, no nos podemos burlar de Él. Sí, amén. Él es Dios sobre todo, hermano. Entonces, pero queriendo Él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Usted podrá decir lo mismo. ¿Quién es mi prójimo? Porque nosotros muchas veces nos encontramos en esta posición. Cuando el Señor nos ha llamado a nosotros a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo la vez pasada ¿cómo yo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo? Esto yo se lo explicaba la vez pasada. ¿Cómo usted puede amar a su prójimo como a usted mismo? Piense, dándole mi dinero, dándole mi ropa, abrazándole, dándole besos, cariño, afecto, amor. ¿Estoy amando a mi prójimo como a mí mismo de esta manera? Piensen, ¿podemos amar así a nuestro prójimo? Dios, hermano, allí en Juan 3:16, ¿qué decía? Entonces, si Dios a nosotros nos amó de esta manera, nosotros debemos amar al mundo de la manera que Dios lo amó. Porque no hay mayor amor en nosotros que el que Dios nos ha dado. No hay mayor amor. Y el amor que Dios nos dio es su salvación, es su justificación, es hacernos parte de Él, es hacernos sus hijos. Así que nosotros tenemos la obligación como hijos de Dios de amar a aquellos que son nuestros prójimos como a nosotros mismos, guiándoles en la justicia y en la verdad de la palabra de Dios, mostrándole con nuestras vidas, con nuestros actos, con nuestros hechos, que somos hijos del gran Rey. Amén. Ustedes, vamos a seguir leyendo. Dice, respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron y dejándolo medio muerto. Allí tirado lo dejaron. Después de robarle, hermano, y golpearlo, ellos se fueron. Pero mire, aquel hombre que pasa por allí, que no es cualquier hombre, que no es cualquier hombre. Aconteció que un sacerdote, hermano, por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el sacerdote cuando vio a aquel que estaba allí medio moribundo, herido? Pasó de largo. Un sacerdote, hermano, era uno que ministraba en el templo de Dios. Un sacerdote era un hombre que estaba delante de la presencia de Dios, ministrando en favor de los hombres. El Señor Jesucristo a nosotros nos llamó. Allí en Pedro dice que Él nos llamó para que nosotros fuéramos ¿qué? ¿Para que fuéramos qué? Sacerdotes.
Vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vosotros sois sacerdotes de Dios. Así dice Pedro. Para que podáis interceder por aquellos que están en aflicción, en angustia. Es lo que dice de nosotros. Entonces la relación, hermano, que hay es muy fuerte. Porque nosotros muchas veces pasamos de largo. Hoy día yo he empezado tarde y me he visto complicado porque estaba con una persona que necesitaba de Dios. Que necesitaba de Dios. Y el único que puede transformar ese corazón es Dios. Pero nosotros debemos estar ahí un momento. Debemos acudir a ellos y no mirar con indiferencia a la gente, sino que con el amor que Dios nos amó, debemos amar. Amén. Y nuestro prójimo, hermano, es el que necesita salvación. Nosotros hemos recibido salvación de parte de Dios. Tenemos una esperanza gloriosa que nos está esperando. Pero debemos actuar como hijos de Dios. Este sacerdote, juzguen ustedes, ¿actuó como hijo de Dios? ¿Actuó como un sacerdote? ¿Se dan cuenta? Y muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Vemos la necesidad y no actuamos. Pasamos de largo, viéndola. Pasamos de largo. Cuando pasamos de largo, hermano, estamos haciendo algo muy feo. Estamos siendo indiferentes. Estamos siendo insensibles al Espíritu Santo. Estamos siendo insensibles a la obra de Dios en nuestras vidas. Estamos diciendo, yo no soy hijo de Dios. Así que por eso les digo, tengan cuidado con su actuar, con su proceder, que Dios nos da oportunidad para actuar en muchas formas y en muchas maneras. La multiforme gloria o la gracia de Dios se manifiesta de muchas formas y de muchas maneras, pero debemos estar atentos para poder acudir al llamado de Dios. Amén. Dice, y asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Un levita. ¿Quién eran los levitas? Los levitas eran los que cantaban, los adoradores, que estaban delante de la presencia de Dios allí, rindiendo alabanza. Y Dios dice en su palabra que Dios se mueve a través de la alabanza de su pueblo. Nosotros hemos sido llamados como pueblo de Dios para alabarle, para bendecirle. Si Dios se mueve en medio de nosotros, nosotros debemos actuar. No podemos perder las oportunidades, hermanos, de servir a Dios. Sí, amén. Porque cuando rechazamos la manera de servir a Dios, hermano, estamos diciendo, no soy hijo de Dios. No quiero nada contigo. Y Él nos ha llamado a nosotros para hacer su pueblo, para a través de nuestras vidas mostrar su gloria a este mundo. ¿Qué Él dice de nosotros? Él dice, vosotros sois la luz de este mundo, la sal de esta tierra. Sí, amén, amén. Pero si nosotros no alumbramos, Sí, ¿para amén. qué sirve? Si nosotros no damos sabor a este mundo desabrido, ¿para qué sirve la sal? Dice, sino para ser echada afuera, para ser hollada, pisada. Nosotros debemos entender que tenemos un llamado glorioso de parte de Dios y que somos su pueblo, que somos sus hijos. Y que todo lo que nosotros podamos hacer, hermano, no quedará sin recompensa. Sí, amén, aleluya. Amén. El Señor claramente dice que ni un vaso de agua quedaría sin su recompensa. Así que nosotros debemos actuar, hermano. Si no actuamos porque reconocemos que somos hijos de Dios y que nuestro deber es hacer lo que Dios ha mandado, entonces actuemos por interés, que tendremos recompensa. Seamos interesados por último, de buena manera, porque la recompensa la tendremos de Él. Y Él es el que examina y conoce los corazones. Amén. Sí, amén. Amén.
Yo estoy aquí, hermano, porque soy interesado de parte de Dios. Yo estoy interesado en llegar allí y poder caminar en aquellas calles de oro. ¿Usted qué? ¿Está interesado en eso, no? Yo estoy interesado, yo quiero caminar un día allí. Aleluya, Señor, gracias por este edificio tan glorioso. Cuando descienda la nueva Jerusalén, dice que será una ciudad maravillosa, gloriosa. Aleluya. Dice que allí los incrédulos y los perros estarán afuera. Yo quiero entrar. Yo quiero entrar. ¿Usted quiere poder caminar y apreciar aquellas calles? Aleluya. Entonces debemos actuar como hijos de Dios. Debemos vivir una vida, hermano, plena en su gracia, en su misericordia. Entonces, debemos interesarnos. Porque si no nos interesamos, nos tocará caminar allí. ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no hice caso a tu palabra, Señor? ¿Por qué no hice caso? Los gusanos, dice que entrarán y saldrán. Son gusanos que no mueren. Más encima, allí un fuego aterrador. Dice que allí hasta los más valientes solamente se sentirá el crujir de dientes y el lloro y el lamento. Yo no quiero ir para allí. Yo me vine a este país, hermano, buscando una mejor situación para mi familia y poder vivir de una manera mejor. Aquí en la tierra, por lo menos estos años que nos quedan de vida. Y voy a pretender vivir una eternidad donde estarán los ladrones, los asesinos, los violadores, los hechiceros. Todos los terroristas estarán allí metidos, hermano. Pero si eso fuera poco, estará Satanás y todos sus ángeles demoníacos estarán allí. Así que te imaginas qué sociedad será aquella. ¿Acaso a usted no le gustaría tener una casita allí junto a la ladera, con campo verde, arbolitos y sombra allí, poder usted tener unos animalitos allí que los vea cantar y eso, gozarse en su presencia? No. El Señor dice que nosotros, cuando lleguemos a su presencia, saltaremos como corderitos. ¿En medio de qué, hermano? En medio de la manada. Amén. Entonces, ¿se da cuenta? Yo quiero, hermano, llegar a aquel lugar. Si usted quiere, entonces tiene que buscar y decirle, Señor, heme aquí. Hay momentos, hermano, en que el Señor nos confrontará con situaciones de esta o de otra, que nos pondrá la situación para que nosotros actuemos como este hombre que vemos aquí. Dice, pero un samaritano, podemos decir hoy día un mundano, ¿no? Que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, ¿qué pasó con este? Cuando vio a aquel hombre, su corazoncito se compungió por ver a aquel hombre allí sufriendo en angustia, en dolor. Fue movido a misericordia y no se quedó ahí nomás con el dolor, sino que actuó para darle a este hombre lo que él necesitaba en ese momento, para darle la ayuda, la mano que necesitaba. Nosotros debemos actuar en los momentos precisos. Ay, si yo tenía tantas ganas de hacerlo. Pero el cementerio, hermano, y el infierno está lleno de gente que ha tenido ganas solamente, pero nunca han dado el paso. Nunca han dado el paso. Entonces nosotros debemos actuar. Somos hijos de Dios. Estos hombres lo miraron, sus corazones estaban tan endurecidos como piedra, no tenían corazones sensibles, no escuchaban la voz del Espíritu Santo. Pasaron, hicieron caso omiso a sus propios corazones, a la propia palabra de Dios. Pasaron de largo, no actuaron.
Pero este samaritano, hermano, actuó en misericordia, en amor con su prójimo. Y acercándose, dice, y viendo, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y mire lo que ha hecho este samaritano. Apréndalo o aprendámoslo. Dice, y poniéndole en su cabalgadura, para que este hombre pudiera poner al herido en la cabalgadura, ¿qué tuvo que hacer? ¿Qué? Cargarlo. ¿Pero qué más que tuvo que hacer el samaritano para subir al hombre allí a su cabalgadura? Cabalgadura es de un caballo, ¿no? ¿Qué hace una persona cuando va a ver el caballo? Cogerlo en los brazos. Va montado, ¿no? ¿Qué tiene que hacer para subir a otro a la cabalgadura? Cogerlo en los brazos. Desmontarse, bajarse del caballo y pisar tierra. Pisar tierra. Eso es lo que nos falta muchas veces. Bajarnos de nuestros caballos. Que muchas veces nos montamos en nuestros caballos blancos y vamos galopando, ¿no? Allí no tengo problemas, todo bien, todo marcha bien, tengo trabajo, tengo situaciones estupendas, mis hijos, mi familia, todo bien, todo ok. Cabalgando nuestra... Pero vienen las situaciones difíciles y ya nos arrojan de nuestro caballo. Tienen que botarnos del caballo porque no nos bajamos nunca. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender. Aquí este hombre se despojó de sí mismo, de su comodidad, la cual llevaba en su cabalgadura, para atender a aquel. Lo puso en su lugar y él tuvo que irse caminando y mirando al caballo, porque lo puso en su cabalgadura. Y lo llevó donde dice, y acercándose, y vino y poniéndole en la cabalgadura, le llevó al mesón. Mesón, podemos decir que era como un hotel o un bar, pero también tenían habitaciones allí que alquilaban habitaciones, ¿no? Y lo puso allí a este hombre. Eso significa un gasto. Eso significa un gasto, hermano. Para que nosotros podamos hacernos idea hoy día, ¿cuántos están dispuestos a gastarse 20 euros en panfletos para poder salir a predicar? ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? 1000 panfletos cuestan 20 euros aquí en la fotocopiadora. ¿Está dispuesto usted a gastarse 20 euros en 1000 panfletos? Piénsenlo. Este hombre estuvo dispuesto no solo a gastarse 20 euros, sino que pagó allí. Él y lo que gaste ponlo en mi cuenta, que ahora lo que yo venga ya te lo pago. Entonces nosotros debemos actuar, hermano. A lo mejor usted no está dispuesto a gastarse los 20 euros, o a lo mejor sí, pero está dispuesto a repartir los 1000 volantes por allí. ¿Está dispuesto? Porque a lo mejor, sí, yo tengo 20 euros, ¿y qué hago con ellos? Los tengo allí almacenados. Los volantes, los panfletos son para entregar a la gente, para darle una esperanza a este mundo, para decirte, mira, Jesús es la única respuesta para tu vida. Jesús es la única solución para ti, que vas a perdición, a condenación. Dios te amó de tal manera que envió a su propio Hijo para que tú tuvieras salvación. Predicar, hermano, a la gente de afuera no es difícil. Es fácil. Solamente usted tiene que decirle, mira, Dios te ama. ¿Ahí cómo sabes tú que me ama? Porque Él envió a su Hijo Jesucristo y murió allí en la cruz por ti. Por eso puedo decirte que te ama.
La historia misma fue dividida. Nadie puede negar que el Señor Jesucristo ha venido. La historia, hermano, fue dividida. Por eso se cuenta desde Cristo hacia atrás y desde Cristo hasta ahora. Por eso nosotros vivimos en el año ¿qué? ¿2000 cuánto? 2013, ¿no? Porque se cuenta de la venida del Señor Jesucristo hasta ahora. Para atrás, antes de Cristo y ahora después de Cristo. Entonces nosotros tenemos la obligación como hijos de Dios de hacer conforme su voluntad. Yo creo que ustedes me acompañen allí en Mateo, en el capítulo 25 de Mateo. Mateo 25, verso 35. 25:35. ¿Qué dice? Aquí recuerden ustedes que está hablando el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está expresando una enseñanza a sus hijos. Y les dice: porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Entonces él le respondió, respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Son palabras del Señor Jesucristo, hermano. Nosotros por eso debemos actuar de la mejor manera, porque no sabemos cuando estamos sirviendo al Señor. No sabemos cuando le estamos dando al Señor. Muchas veces nosotros pensamos: de nuevo. Sí. Pero debemos actuar en amor. En amor. Porque el amor de Dios, hermanos, tiene que inundar nuestros corazones. Porque hemos sido llamados a eso. A entregarnos. Por amor a Dios. Si ya no somos nuestros. Ya no somos nuestros. O ya se olvidó que le dijo: tú eres mi Señor. Yo te pertenezco. ¿Se olvidó de eso? No se olvide. Usted ya no se pertenece a sí mismo. Cuando usted le dijo al Señor: Señor, heme aquí, te entrego mi vida, Él la recibe. Él la recibe. Para que usted sea su hija, para que Él pueda habitar en usted. Entonces, Él nos demanda ahora que actuemos como sus hijos, como su pueblo. Si ustedes leen allí en Colosenses, en el capítulo 3 de Colosenses, en el verso 23, aquí el apóstol Pablo nos da un consejo muy apropiado. Y nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Y todo lo que hagáis, hermano, hacedlo de corazón, para el Señor, y no como para los hombres. Porque lo que podamos hacer, hermano, es porque Dios lo ha permitido. Y todo lo que hagamos, hermano, si un vaso de agua le damos
ese vaso de agua no quedará sin recompensa. En Apocalipsis dice que nuestras obras nos seguirán a la eternidad para ser recompensados de parte de Dios. Usted dirá, hermano Manuel, ¿y cómo es posible eso? O si no vean, si usted hace lo malo, esas obras en el día del juicio se presentarán delante de usted para llevar la condenación. Pero si usted hace lo correcto y hace lo bueno, entonces todo lo que usted ha hecho, eso le galardonarán en el día de las bodas del Cordero. Mire qué diferencia. Seremos galardonados, dice la palabra de Dios, allí en las bodas del Cordero, por nuestras obras, por lo que hayamos hecho delante de Dios. Por eso Santiago nos hablaba y nos decía a nosotros que debíamos, ¿qué? ¿Hacer o no hacer? Debíamos hacer. Porque la fe sin obra, decía Santiago, ¿está qué? Muerta. La fe nuestra debe llevar obra. Debemos siempre actuar en amor a Dios. Y todo lo que nosotros podamos hacer, hermano, debemos hacerlo de corazón. Para Él. Para Él. Porque somos de Él. Y Él es nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos están dispuestos? Uy, qué poco amén. No me escucharon entonces. ¿Cuántos están dispuestos? A servir a Dios de todo su corazón. ¿Cuántos no están dispuestos a seguir con Jesús? Veo que ninguno. Porque hay que dar las dos opciones. Si usted no está dispuesto, entonces usted es responsable de su propia vida, de su propia alma, porque Dios le ha dado libre albedrío, decisión propia. Yo no los obligo a venir aquí a este lugar. Ustedes vienen porque aman a Dios y porque quieren servir a Dios. Amén. Y porque este es un altar donde nosotros podemos adorar y bendecir a Dios. Amén. Eso es este lugar. Es un pozo de agua donde nosotros bebemos de la palabra de Dios, donde bebemos el agua fresca, donde comemos el maná celestial. Pero una vez que bebemos y comemos y estamos saciados, debemos actuar y no ir a tirarnos al sillón y la televisión. Allí con la, ¿cómo se llama aquella, hermana? ¿Cómo se llama, Javier, aquella? El clon, no quieren decir ella, ¿El cuándo? ¿El clon? Pero dice telenovela, ¿no? Entonces, novela. Entonces, no la vela. Dice claramente, no vela. No verlas. Antes de perder el tiempo allí, agarre la palabra de Dios, hermano. Lea la palabra de Dios, la cual es vida, la cual es sustento, alimento. Amén. Vamos a ponernos en pie y darle gracias al Señor por su palabra, por este tiempo que Él nos ha dado en su presencia. Si hay alguien que no ha estado caminando correctamente delante del Señor, hoy es tiempo de que puede decirle: Señor, ven aquí estoy. Oye, dele gracias al Señor. Usted no se quede ahí mirándome. Dígale al Señor: te alabamos, te bendecimos. Padre Santo, gracias por esta oportunidad que tú